Apreciados hermanos y amigos, soy el misionero Núñez Estrella. Bienvenidos a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, ¿señales del fin de los tiempos? Permítame recordarles que uno de los propósitos de estas reflexiones es que seas edificados y que la palabra de Dios pueda llegarles a otros. Por favor, ayúdenme a difundir el mensaje con sus contactos. También, si necesita alguna consulta de salud o pregunta bíblica, puede contactarme vía correo electrónico o por vía telefónica. En mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella, en uno de mis programas o mensajes bíblicos, puede encontrar mi correo electrónico. Para promover los mensajes, suscríbase a mi canal de YouTube, dele me gusta y active la campana. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en pantalla, capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, los versículos 1 al 8. Estaré leyendo el versículo 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los capítulos 24 y 25 del Evangelio según San Mateo forman lo que es llamado el discurso del Olivete, llamado así porque este importante mensaje fue dado en el Monte de los Olivos. El discurso es enteramente profético, señala hacia adelante al período de la tribulación y a la segunda venida del Señor. De manera primaria, aunque no de forma exclusiva, tiene que ver con la nación de Israel. Su marco es evidentemente Palestina, por ejemplo. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Aquí en este mismo capítulo 24. Su enorme es distintivamente judaico. Otra lectura en este mismo capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, por ejemplo: orad para que vuestra huida no sea en sábado. La referencia a los escogidos debería ser comprendida como de los escogidos judíos de Dios, no la iglesia. La iglesia no se encuentra en las profecías ni en las parábolas de este discurso, pero el discurso comienza, como leí en los primeros 2 versículos, con la significativa declaración de que saliendo Jesús, o sea que se iba del templo, los discípulos querían que el Señor admirase la hermosura arquitectónica del templo con ellos. Estaban ocupados en lo efímero, o sea, en lo pasajero, en lugar de en lo eterno, interesados en las sombras en lugar de en la sustancia. Jesús les advirtió que el edificio quedaría tan absolutamente destruido que no quedaría piedra sobre piedra. Tito intentó salvar el templo, pero fracasó porque sus soldados lo incendiaron, cumpliéndose así la profecía de Jesucristo. Cuando el fuego fundió los ornamentos de oro, el metal fundido corrió entre las grietas de las piedras para tomarlo. Los soldados tuvieron que quitar las piedras una por una, tal como había predicho nuestro Señor. Y este juicio fue ejecutado en el 70 después de Cristo, cuando los romanos, dirigidos por Tito, saquearon Jerusalén. Después que Jesús hubiese pasado el Monte de los Olivos, más adelante en los siguientes versículos, estoy en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, los discípulos se le acercaron aparte y le hicieron 3 preguntas. Primero, ¿cuándo sucederían estas cosas? Esto es, ¿cuándo sería destruido el templo? Segundo, ¿cuál sería la señal de su venida? Esa es la segunda pregunta.
Esto es, ¿qué acontecimiento pero sobrenatural precedería a su regreso a la tierra para establecer su reino? Y tercera pregunta, ¿cuál sería la señal del final de esta época? Esto es, ¿qué sería lo que anunciaría el fin de la edad de modo inmediato a su glorioso reinado? Bueno, la segunda y la tercera pregunta son esencialmente la misma. Es preciso recordar que el pensamiento de estos discípulos judíos giraba en torno a la gloriosa era del Mesías sobre la tierra. No estaban pensando en la venida del Mesías por la iglesia, pocos sabían, pero no decir que nada acerca de esta fase de su venida. Su expectativa era su venida en poder y gloria para destruir sus enemigos y reinar sobre el mundo. También deberíamos tener claro que no estaban hablando del fin del mundo, como en otras revisiones señala, sino acerca del fin de la era. Su primera pregunta no fue respondida de forma directa, más bien el Salvador parece unir el asedio de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Usted para esto puede buscarse el capítulo 21 del Evangelio según San Lucas, con un asedio similar que tendrá lugar en los postreros tiempos. En el estudio de la profecía vemos a menudo al Señor pasando casi imperceptiblemente de un cumplimiento temprano y parcial a otro cumplimiento posterior y definitivo. Las preguntas que le hicieron al Señor, segunda y tercera, reciben respuestas en los versículos del versículo 4 al 44 del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Y estos versículos describen el período de tribulación de 7 años que precederá al glorioso advenimiento de Jesucristo. Los primeros 3,5 años se describen en los versículos 4 al 14. Los últimos 3,5 años, conocido como la gran tribulación y el tiempo de la angustia de Jacob, según Jeremías 30, serán un tiempo de sufrimiento sin precedentes para los que estén en la tierra. Muchas de estas condiciones que caracterizan a la primera mitad de la tribulación han existido en cierto grado a lo largo de la historia humana, pero aparecerá en forma muy intensificada durante el periodo del que se está tratando. A los que pertenecen a la iglesia se les ha anunciado que tendrán tribulación, según el Evangelio según San Juan, capítulo 16, pero es algo muy diferente de la tribulación que será derramada sobre un mundo que ha rechazado al Hijo de Dios. Creo que la iglesia será tomada fuera del mundo, según Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, antes que comience el día de la ira de Dios. Hay varias citas para esto. Pero durante la primera mitad de la tribulación aparecerán falsos mesías que conseguirán engañar a grandes multitudes. El actual surgimiento de falsas sectas puede ser un preludio de ello, pero no un cumplimiento. Y estos falsos guías religiosos serán judíos pretendiendo ser el Cristo. Habrá guerras y rumores de guerra, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Sería fácil creer que estamos viendo esto cumplido en la actualidad, pero lo que vemos es suave en comparación con lo que será en realidad. El calendario divino es el arrebatamiento de la iglesia. No hay profecía que haya de quedar cumplida antes de esto. Después que la iglesia sea quitada, el reloj profético de Dios reanudará su marcha y estas condiciones se manifestarán rápidamente. Hambres, epidemias y terremotos en diferentes lugares de la tierra. Incluso ya en la actualidad los líderes del mundo están alarmados por el espectro del hambre debido al estallido demográfico, pero esto quedará acentuado por las escaseces debidas a las guerras. Los terremotos están atrayendo más y más la atención pública, no solo los que están teniendo lugar ahora, sino aquellos que se esperan. Una vez más, esto es solo
una pequeñez y no el cumplimiento final de las palabras de nuestro Señor. Ahora bien, el versículo 8 de este capítulo 24 del Evangelio según San Mateo identifica claramente este período como principio de dolores, el desencadenamiento de los dolores de parto que producirán un nuevo orden bajo el Mesías, Rey de Israel. Tenemos que tener en cuenta que estamos viviendo, sí, en los últimos tiempos. Nadie puede decir que no. Personalmente creo que estamos viviendo las 69 semanas que hablan ya las profecías, Daniel, Ezequiel, etc. Así que lo que está pendiente ahora que los muertos en Cristo resuciten primero y luego inmediatamente la iglesia sea levantada. Y este capítulo de 24 del Evangelio según San Mateo, estos versículos del 5 al 8 nos da importantes pistas para que podamos discernir la aproximación del fin de los tiempos. Un incremento en falsos mesías, un incremento en guerras, en hambrunas, plagas y desastres naturales. Estos acontecimientos son señales del fin de los tiempos. Aún en este pasaje estamos siendo advertidos, no debemos dejarnos engañar, porque estos eventos son solo el principio de los dolores de parto que habla aquí en este capítulo 24. El fin está aún por venir. Muchos intérpretes señalan cada terremoto, cada agitación política y cada ataque sobre Israel como una señal segura de que el fin de los tiempos se acerca rápidamente, mientras que estos eventos son señales de que el fin de los tiempos se aproxima, no son necesariamente indicadores de que el final ha llegado. Puede ser el fin de la iglesia, de la gracia, para todo aquel que quiera participar de ese levantamiento de la iglesia. Tendrá que creer en el Señor Jesucristo y ser parte de la iglesia para ser levantada. Si la muerte sorprende, esto son dos cosas, dos eventos que tenemos que estar listo, preparado. Tanto la iglesia como aquel que no pertenece a la iglesia debe estar listo, preparado para enfrentar la muerte si esto no llega al final. Así que hay que estar apercibido de que todos los eventos que estamos viendo son señales de que el fin de los tiempos se aproxima. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo tu vida junto a los tuyos.